protestantes no enseñar, que no enseñaran una doctrina diferente, ¿qué le dice la Biblia a los protestantes? que no enseñaran una doctrina diferente, ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. Existe que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. Dios les bendiga a todos por esta convocatoria. Primeramente, damos gracias a Dios, ¿no? La oportunidad de este momento, primeramente, no es caer en contienda o discusiones, ¿no? Yo no vengo a ser enemigo aquí del sacerdote ni enemigo de nadie. Solamente venimos a exponer la palabra del Señor y exponer la defensa de lo que es el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo, establecido de acuerdo a antecedentes históricos y de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Entonces, como muchos me conocen, soy José Gregorio Rodríguez, soy ingeniero agroindustrial. Actualmente ejerzo aquí en la institución, ustedes saben, profesor de química y física. Entonces, soy oveja, no soy pastor, no soy teólogo, simplemente alguien que estudia la Biblia, ¿ok? Solamente eso. Entonces, bien, no estoy acostumbrado a esto, por algo soy docente y entonces vamos a... Yo también me quiero presentar. Usar... Ok, ¿se va a presentar? Claro. Ok, muy bien. Ok. Es la presentación, ya ahorita comenzamos el debate para que lleven el tiempo. Bueno, yo soy el padre Marcos, vicario aquí de la parroquia con el padre Pablo. No tengo títulos, soy bachiller, no tengo títulos. Estudié en el seminario, pero no tengo ningún título, por si acaso. Y bueno, vamos a compartir este debate. La idea es poder compartir. Me imagino que no trajeron la Biblia, porque ustedes como que... Pero saquen cuadernitos, saquen el teléfono, grabe. Los que trajeron la Biblia, búsquenla. Con respeto, pedimos respeto. Ahí están los dos árbitros, yo me quedo callado. Ahí los árbitros, si quieren, ahorita vienen en la frente, ahí están en la silla los árbitros. Se sientan, ustedes son los que llevan el debate, ¿sí? Comienza el primero, se presenta. Bueno, hablan un tema de la iglesia y yo el tema mío de la iglesia. La iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia suya? Preguntan. Primeramente no tengo iglesia, me congrego en la iglesia pentecostal, Trono de Jehová, evangélico, trinitario. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tráigala para acá cerquita, para yo, aquí cerquita, para nosotros ver. Si quiere pasa para la izquierda. Ok, corre el tiempo. Bien, primeramente hay que explicar ciertos términos, ya que a nosotros nos dan una denominación como protestantes, ¿verdad? O nos dicen hermanos separados. Pero hay que indagar en la historia o las bases con antecedentes históricos de dónde provienen estos términos o por qué nos llaman así. Si nosotros buscamos en los antecedentes históricos, la historia, vamos a buscar a partir del siglo I, cuando Cristo establece su iglesia, del nacimiento de la iglesia primitiva. Cabe destacar que el Imperio Romano persiguió a la iglesia durante más de 300 años, a la iglesia primitiva. Ahora bien, esta persecución, ¿verdad?, es cuando matan a los primeros apóstoles del Señor. Sabemos que Roma mató, crucificó a Cristo. Quien crucificó, mató a Cristo fue el Imperio Romano. Y quien mató a los apóstoles fue el Imperio Romano. Eso está en la historia, eso no se puede borrar. Ahora, la iglesia primitiva, si vamos al concepto de iglesia, se refiere a una asamblea, a un lugar donde nos reunimos
tanto fe, creencia en lo que hemos nosotros hablado, en fin, un tema. Ahora bien, la palabra iglesia significa del término eclesia. Eclesia. Entonces, si buscamos en la Biblia, como bien lo saben, la palabra católico no está en la Biblia. No está en la Biblia. O el término evangélico tampoco está en la Biblia. Ninguno de los dos. Lo que sí aparece en la Biblia, registrado en la Biblia, es el término cristiano. Eso sí está en la Biblia. ¿Dónde aparece eso? En la Biblia. Dice Hechos capítulo 11, versículos 25 al 26. Quiero resaltar que estos versículos los extraje de la revisión católica. Si alguien puede ir buscando, lo puede hacer. Acá. Mi primera Biblia, por si acaso. Entonces, en la revisión católica dice así: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Ese es el 25. Y el 26 dice: y apenas lo encontró, momento, el punto, ok. Para que se me traspapeló acá, el 3, el 21. Vamos a buscarlo en la Biblia, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Hechos capítulo 11. Versículo 25 al 26. Cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, ok. Desde el 25. Espera un momento. Después partió rumbo a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Fue donde por primera vez se le llamó a los cristianos, se le llamó cristianos a los discípulos. Ok. Cristianos, ¿no? Quiere decir que la iglesia primitiva se llamaba, ¿cómo? Cristiano. Como cristiano. Ahora bien, sabemos que estos 300 años de persecución, al pasar este tiempo, un emperador, que este tema no les gusta, llamado Constantino I el Grande, en el año 313, siglo IV después de Cristo, convoca a un concilio. Ese concilio se llama el Concilio de Nicea, actualmente es Turquía, ¿verdad? Ahí se establecen las bases fundamentales de la doctrina católica. Si ustedes buscan en la historia, de los que llegaron a ese concilio, se llamaban obispos. Obispos. Ahí no aparece el término papa. Solamente obispos. Habían 800 obispos de Occidente y 1000 de Oriente, que en Oriente se llamaban patriarcas. No había papa en ese término, papas. En el concilio de Nicea se aprueba por primera vez el credo apostólico. En el concilio de Nicea, por primera vez se aprueba el credo apostólico, y ahí, en este concilio, es donde dan una ley que los obispos no se casaran. Que no se casaran. Y en la Biblia aparece, vamos a buscarlo, que los obispos pueden casarse. Vamos a buscar Tito 1, 5 a 9. Por favor, pastor. Tito 1. Tito 1, 5 a 9. Mi intención al dejarte en Creta era que terminaras de poner en orden las cosas pendientes y establecida
y establecieras presbíteros en cada ciudad, según la instrucción que te di. Que cada uno de ellos sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no sean acusados de libertinaje ni rebeldía. De hecho, es necesario que el episcopo, como administrador de Dios, sea irreprensible, que no sea arrogante ni irascible, ni dado al vino, ni pendenciero, ni habido de ganancias deshonestas. Al contrario, que sea hospitalario, amigo del bien, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado firmemente a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, de modo que pueda también él exhortar en la sana doctrina y refutar a los opositores. Ahora, 1 Timoteo 3, 1 a 5. ¿Escucharon? Los obispos podían tener esposas y tener hijos. 1 Timoteo 3, 1 al 5. Dice 3, 1 al 5. 3, 1 al 5. 1 Timoteo. Es muy cierto que si alguno aspira a cargo de episcopo, desea una noble tarea. Es necesario, por tanto, que el episcopo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decente, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida ni violento, sino amable, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que sepa dirigir bien su propia casa y se haga obedecer por los hijos con toda dignidad. Porque si un hombre no sabe dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es la Biblia, ¿no? Entonces, ¿quién le prohíbe a los sacerdotes que no se casen? Que se casen. ¿Quién? Dios. Ahí dice claro, eso está dentro de la iglesia. Ahora, los obispos pueden casarse, tener una familia. Y eso es contra la palabra de Dios. Porque hay tantos casos de pedofilia en el mundo. También. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos abandonarán la fe, entregándose a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, influenciado por la hipocresía de gente mentirosa cuya conciencia está marcada a fuego. Ellos prohíben casarse y mandan abstenerse de alimento que Dios creó para ser consumido en acción de gracia por lo que creen y los que han conocido la verdad. Entonces, esa es la palabra de Dios. Los obispos, de acuerdo a la Biblia, pueden casarse. Y esa prohibición salió acá. Esto es parte de la iglesia. Constantino el Grande convocó y determinan ahí que solamente pueden convivir con mujeres las madres, las hermanas y las tías. Los obispos pueden tener hijos. Ahora, ¿por qué? Imaginen por qué hay tanta pedofilia en la iglesia católica. Ahora, ¿cuándo termina la persecución? Aquí cuando Constantino con Licinio firman el llamado Edicto de Milán y llega a un acuerdo de que esta religión sea legalizada, el cristianismo. Luego, en este primer concilio de Nicea, es donde inicia la decadencia de la iglesia, la corrupción en la iglesia. Inicia el acto de la unión del Estado con la iglesia. Cuando Cristo dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios está en los cielos. Por lo tanto, la iglesia no puede estar unida a ninguna política, porque se corrompe. Y ahí inició la corrupción de la iglesia. Ahora vamos acá. De acuerdo a la historia, si ustedes revisan la historia y busquen en Google, ¿quién fue el primer papa realmente? Pedro no fue papa. De acuerdo a la historia acá, en el año 313 eran llamados obispos. Obispos de Roma, obispos de Constantinopla, obispos de Éfeso, obispos de Jerusalén, obispos de Antioquía y otras más. Pero no había papas. Ahora, además, Pedro tuvo esposa. Ahora vamos acá.
El primer papa legal instituido fue el Papa Dámaso, que estuvo del año 366 al 383, duró 17 años en el papado. Pasado este tiempo, en el siglo XI al siglo XIII, se efectúan las cruzadas. ¿Saben qué son las cruzadas? ¿Sí lo saben? ¿Sí saben qué son las cruzadas? Si no creen, investíganlo. ¿Qué pasó? Una excusa acá fue de tomar territorios santos dirigidos por ¿quién? ¿Quién dio la orden? El Papa Urbano II, en el año 1096. En esas cruzadas duraron 195 años, duraron las cruzadas, hasta el papado de Nicolás IV. Se le dio indulgencias a todo aquel que participara en las cruzadas. Una indulgencia. ¿Saben qué es una indulgencia? ¿Se han escuchado? La indulgencia era un papel, un documento que lo firmaba el Papa y el poder eclesiástico, otorgándole un perdón a todos aquellos que participaron en las cruzadas. Y el término de la cruzada era porque ellos cargaban una bandera y en la bandera era una cruz. Averigüen qué pasó ahí. Cristo nos dice en su palabra que debemos salvar las almas, mas no ¿qué? Perderlas. Él vino a salvarlas. Investiguen en historia la cantidad de muertos que hubo ahí. 195 años de guerra, con la excusa de recuperar tierras santas. Judíos, musulmanes, niños, ancianos, mujeres, asesinadas, Señor. Esa historia no la dicen. Y eso está, no la pueden eliminar, no la pueden borrar. Y las indulgencias por dinero. Los que no podían ir a la cruzada, que pagaran ese documento, que lo pagaran con dinero. La salvación no se gana por dinero. El perdón no es por dinero. El perdón es por Cristo Jesús. Él es el perdón. Él nos concedió el perdón en la cruz del Calvario, nada más que eso. Y eso está en la historia, señores. No lo pueden eliminar porque es una cicatriz grande que tiene la Iglesia Católica. Grande. Y eso no lo dicen. Investíguenlo. Luego, en el siglo XV, del año 1447 a 1834, viene otra persecución. Este fue un momento de paz, entre comillas, para la iglesia cristiana. En este periodo hubo una persecución. ¿Cómo se llamó? El Santo Oficio. El Santo Oficio era un grupo de personas, ¿verdad?, encargadas de perseguir, castigar a los herejes. Aquellos que se oponían en contra de la doctrina católica eran perseguidos. Investíguenlo. Eran perseguidos. Y unos hombres llamados que practicaban el Santo Oficio hacían castigos para que estos confesaran dónde había más cristianos. Para que confesaran y dijeran dónde había más cristianos. Y aquel que no se negara era ejecutado. ¿Dónde era ejecutado? En las plazas públicas, para que la gente lo viera. Los quemaban vivos, los ahorcaban, para que aquellos que estaban en contra de eso tuvieran miedo. Eso no lo dicen. Eso también está en historia. Quienes aprobaron esto fue el Papa Nicolás V, y lástima el nombre, Gregorio XVI. Lástima, me llamo Gregorio. Ahora, ¿por qué este señor que está acá, llamado Martín Lutero, se levantó en contra de la Iglesia Católica? Él era católico, monje católico, pero se corrompió. La Iglesia Católica se corrompió. Y más con los pagos de las indulgencias. Esos documentos se llamaban bulas. Entonces Lutero presentó algo que se llamó la Reforma. 95 tesis. ¿Las han leído? ¿Las han revisado? En esas 95 tesis, que él la clavó en la iglesia de Wittenberg, Alemania,
esas 95 tesis. Y el objetivo de esa reforma era que la iglesia volviera de nuevo hacia una iglesia santa, a una iglesia que antes adoraba al Señor en espíritu y en verdad. Eso era lo que quería Lutero. Incluso antes de él hubieron otros. Jan Hus y John, que era inglés, era teólogo. John Wycliffe y John Hus, los que iniciaron con este proceso. A John Hus lo mataron quemado en el año 1415 por haber también denunciado esto. Entonces todo aquel que se oponía contra la Iglesia Católica era perseguido. Entonces, esa reforma, a través de esa reforma, inició la persecución contra los verdaderos cristianos que defendían su fe, los verdaderos cristianos que defienden al Señor, defienden su palabra. Entonces, en el siglo XVI en adelante, comienza una nueva etapa, un nuevo inicio para la iglesia, en ese siglo XVI. Pero eso no lo dicen. Entonces, a partir de esa época, la iglesia fue perseguida. Eso duró hasta el año 1834. Y la Inquisición más fuerte, más arraigada fue la española. Esa fue la más fuerte, la Inquisición española. Eso está ahí. Eso está. Entonces, ¿qué pedía Lutero? Que la iglesia fuera reformada, fuera renovada. Una renovación de la iglesia. Ok, bien. Ahora bien, sí. Vamos ahora a ver acá. Vamos acá, la otra lámina. Ahora vamos a ver qué enseña, una de las cosas que enseña el Catecismo Católico. Investíguenlo. Comparen el Catecismo Católico. Creo que es ese. No, esta es la Biblia. Ok. El Catecismo Católico creo que es más amplio que la Biblia. Revísenlo. Comparen el Catecismo con la Biblia. Yo traje algunos, el otro, la otra. Comparen algo con la Biblia. Dice acá. En el Catecismo, no la Biblia. La Biblia solamente la usan como referencia, nada más. Pero no la tienen como fuente principal de la enseñanza en la Biblia, en la iglesia. No la tienen como fuente principal. La fuente principal de la iglesia es la palabra de Dios. Y el Catecismo enseña a las creencias católicas romanas, incluidos los credos, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones, llamados rezos. Aquí, la autoridad de las tradiciones. Las tradiciones no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Hay tradiciones que están dentro de la palabra. Pero las tradiciones no pueden estar por encima de la autoridad del Señor. ¿Cuáles algunas tradiciones? La misa, donde constantemente están crucificando a Cristo, en el cual lo tienen crucificado. Nosotros tenemos un Cristo que resucitó y está a la diestra del Padre. Ese es nuestro Cristo. Yo no puedo llegar todos los domingos a misa, llegar por mi culpa, dame golpe de pecho, y si no me convierto ni me arrepiento y ni busco de Dios, como manda su palabra, no es salvo. La palabra del Señor dice que tenemos que confesarlo y creerlo, no solamente darme golpe de pecho y arrepentirme, y nuevamente volver a hacer lo mismo. Como en tiempo de la antigüedad, la gente presentaba sacrificios, pero no había un arrepentimiento verdadero. Dios se hastió de esos sacrificios. Por tanto, mandó a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado. Y Él es el último sacrificio. Él es el último sacrificio. No hay más. Por lo tanto, ya no está crucificado. Él vive y reina por los siglos de los siglos.
La penitencia, nadie es salvo por esto. La veneración a María, tampoco, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Purgatorio no existe. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino el Señor? Él me purgó a mí de mis pecados, me limpió con tu sangre. Él es el que nos limpia con su sangre, Cristo Jesús. Si esto existiera, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué? Y no hay lugar intermedio. ¿Está el cielo o está el infierno? No hay lugar a media. Nada más. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y luego de esto, el juicio. Nada más. Murió y tiene que esperar el juicio. Hasta ahí llegó el rosario. Ninguna de estas cosas son bíblicas. Ninguna son bíblicas. Ninguna. Ahora, pastor, Colosenses 1, 17 al 18. Colosenses 1, 17 al 18. Colosenses 1, 17 al 18. Colosenses, vamos a leer. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el Papa? Según la Iglesia Católica, ¿quién es el Papa? ¿Ah? ¿Quién es el Papa? El Papa. Dentro de la Iglesia. Pregúntenme a mí, Francisco. No, ¿quién? Como autoridad, ¿quién es el Papa? El Papa Francisco es el Papa. Como autoridad, ¿quién es el Papa? El Papa Francisco. Ah, pero como autoridad, ¿quién es? Venga, le respondo. Mateo capítulo 16, versículo 18, es el encargado de gobernar la iglesia. Juan 21, 15 es el encargado de apacentar el rebaño. Lucas 22, 31, el Papa es el encargado de apacentar y de cuidar el rebaño. Ese es el Papa. Ok. Ahora vamos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. No, pero vamos a buscar. Vamos a la Biblia. Vamos a buscar las citas que dio porque. Vamos a la Biblia, ¿ok? El cura dice, oigan, el cura dice, Colosenses 1, No, pero la que él dijo. ya va, pastor. Vamos a leer aquí Colosenses 1, 17 y 18. Ya él dijo la respuesta, ¿ok? Esa es la respuesta que dan los curas, los sacerdotes. ¿Qué dicen? El Papa, Colosenses 1, 17 y 18. Ok. Dice, el Papa es la cabeza de la iglesia y tiene la autoridad de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Él existe con anterioridad a todo y todo subsiste en él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de ser el primero en todo. Entonces, ¿la cabeza de la iglesia quién es? ¿El Papa o Cristo? Según la Biblia. Según la Biblia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo. Es mi tiempo. Es mi tiempo. Usted va a tener su tiempo. Entonces, Ya va, pero hay algo. A él le va a tocar su tiempo. Ahora, ¿por qué se le pregunta? Sí, pero espere un momento. ¿Por qué se le pregunta al público? Porque se supone que ustedes deben saber la Biblia. claro, entonces, ahora. Para el tiempo, por favor, para el tiempo. ¿Me interrumpió? ¿Me está interrumpiendo? Estoy haciendo una pregunta recíproca. Ahora. ¿Me está interrumpiendo el cura, sí o no? Ahora, dice acá, la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, no el Papa.
El Papa gobierna en el Vaticano, pero quien gobierna en la iglesia es Cristo. Cristo. Ahora, dice acá, la Iglesia Católica, el Catecismo 846 dice, la Iglesia Católica Romana es necesaria para la salvación. Vamos a buscar qué dice la Biblia, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Es mi tiempo, señores. Es mi tiempo, ¿sí? Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre en el que podemos ser salvos, en el que somos salvos? Cristo Jesús. La Iglesia Católica nos salva. En el Catecismo 846 dice que la Iglesia Católica Romana es necesaria para la salvación. No. La Biblia dice que no hay ningún nombre bajo el cielo en el cual somos salvos. Eso es lo que predicamos nosotros. Es Cristo nada más. Y nuestra autoridad es Cristo. Ahora, dice, la sagrada tradición es igual a la Escritura. Es el Catecismo 82. Jamás la tradición puede estar por encima de la Biblia. Nada puede estar por encima de la Escritura. Colosenses 2:8. Dice así la Escritura. Estén atentos a que nadie los cautive mediante filosofías y vacíos engaños, según tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Ok. Entonces, la palabra verdadera y eficaz es la Biblia. No hay otro. La palabra del Señor es la verdad. Nadie se salva por obras. Sí. Ahora, vamos a ver ahora qué dice la Biblia. Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, 8 al 9. En efecto, por gracia han sido ustedes salvos, mediante la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es don de Dios. No es por las obras, para que nadie se gloríe. De hecho, somos obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él dispuso de antemano que realizáramos. Entonces somos salvos por fe. Nadie es salvo por obra. Nadie es salvo porque tenga caridad, haga caridad, si no tiene fe. Nadie es salvo por eso. Somos salvos por fe, mediante Cristo Jesús. Porque es un don de Dios. La fe, eso está en la palabra, eso está en la Biblia. Ahora, vamos a hablar. ¿Quién limpia? ¿Quién limpia? El purgatorio, Catecismo 1031. Dice acá. ¿Qué dice Isaías 53:5? Isaías 53:5. Isaías 53:5. Pero estaba herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, y gracias a sus llagas fuimos sanados. Gloria a Dios. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Cristo. Y por sus llagas somos curados. No somos curados por otro evento ni por obra. Si usted reconoce a Cristo, Juan 3:3, nacer de nuevo, confesar y creer en su corazón, confesar a Cristo, confesarlo de labios, creerlo en su corazón, es salvo. La salvación no viene dada porque la da un hombre, solamente en el nombre de Cristo. Ahora, también la palabra dice en Gálatas 5, 22 y 25 que debemos dar frutos espirituales. Los frutos espirituales son necesarios para el testimonio de que uno es cristiano. Si la persona no tiene estos frutos, no es hijo de Dios. Gálatas 5, 22 al 25.
En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí mismo. Y contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que nosotros, como cristianos, debemos tener frutos. Y esos frutos vienen dados de acuerdo a lo que está en la Biblia. No tenemos que tener odios a nadie, ni rencor. Sea cual sea su doctrina, cualquiera que tenga, ¿verdad?, su ideología política, cualquiera que tenga su fe, si usted no tiene estos frutos del Espíritu, no puede ser hijo de Dios. Ahora, vamos ahora a hablar de la falsa doctrina, de acuerdo a la Biblia. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, entregándose a espíritus engañosos y a doctrinas demoníacas, influenciados por la hipocresía de gente mentirosa, cuya conciencia está marcada a fuego. Ellos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para ser consumido con acción de gracia por los que creen y los que han conocido la verdad. Amén. Entonces, aquí claramente dice la Biblia que toda doctrina que enseñe contra la palabra no es de Dios. Prohibirán casarse, ahí lo dice la Biblia. La palabra del Señor dice: honroso es a Dios el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y quien instituyó el matrimonio fue Dios. Hay un don llamado el don de continencia, pero no todos tienen ese don. Si alguno no tiene este don, mejor cásese que estarse quemando. Así lo dice la palabra. Si alguno no tiene este don, el don de continencia, o sea, la necesidad de tener relaciones sexuales, es mejor que se case que estarse quemando. Así lo dijo Pablo. Ahora, vamos ahora a buscar acá. Levante la mano. ¿Qué significa papa? Papa. Según papa de comer. Ahora, lo llaman Santo Padre, Vicario, Máximo Pontífice. Vamos a buscar ahora Mateo 23, 9. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Según la Biblia, Mateo 23, 9. Y a nadie llamen Padre de ustedes sobre la tierra, porque uno solo es el Padre, el del cielo. Palabra de Jesucristo, Señor. Nadie llame Padre a nadie en la tierra. Y al Papa le dicen Santo Padre. El único Santo Padre es Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza. El único. Ahora, vicario. ¿Quién es el vicario? Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Eso es Biblia, señores. Primera de Timoteo 2.5. Pues Dios es uno, y uno también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios es uno. Y uno solo y único, el mediador, el que está en medio, entre Dios y los hombres, Cristo. No hay más. Y el único vicario es Cristo. Vicario es un puente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, en la revisión católica se dice va, en la Reina Valera viene. Pero nadie llega al Padre o es el camino al Padre sino Cristo. Es el único por el cual somos salvos, Jesucristo. Tampoco en el rezo dicen Santa María, Madre de Dios. Dios no tuvo mamá. Jesucristo tuvo dos naturalezas,
dos naturalezas. Dios no tiene madre. La palabra del Señor dice. Dice que el tema es la iglesia. Ok. Ahora vamos acá. Hebreo 3.1. Jesús. Hebreo 3.1. Hebreo 3.1. Hebreo 3.1. Hebreo 3.1. Hermanos, santos, partícipe de una vocación celestial, contemplen a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel, quien lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Amén. Entonces, ¿quién es el máximo pontífice o el sumo sacerdote? Jesús. En la antigüedad el sumo sacerdote entraba con sangre de un animal anualmente y rociaba la sangre a la gente con un animal. Pero el sacrificio del cordero es para siempre. Para siempre. Y no tenemos otro sumo sacerdote sino Cristo. Y ese está allá arriba. Nada más. Tanto este señor que le llaman Papa no es ni Santo Padre, no es ni vicario, ni tampoco es el máximo pontífice. Ahora, no podemos nosotros, como muchos hacen, ante el Papa hacen esto, le besan la mano. Pedro, cuando llegó ante Cornelio, Cornelio fue a postrarse ante él. Pedro le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Tenía que adorar a Dios. Incluso un ángel en Apocalipsis, Juan se postró delante del ángel. El ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Adora a Dios. El ángel no recibió adoración. Por tanto, ningún hombre en la tierra puede quitarle la gloria a Dios. Nadie, porque todos nosotros somos pecadores. Todos los humanos somos pecadores, pero recibimos la salvación de Cristo, sí. Romanos 10, 9 al 11. Romanos 10, 9 al 11. En efecto, con el corazón se cree para obtener la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Pues dice la Escritura, todo el que en él cree no será confundido. ¿En el nombre de quién somos salvos? Y creemos en el nombre de Jesucristo. Ahora, vamos a la definición de la palabra católico, ¿no? Sí. Católico. Que la iglesia es católica, apostólica, romana. La palabra católico, como ustedes bien saben, proviene de católicos, en griego, que significa universal. Ustedes lo saben, ¿no? Ahora, la palabra universal no se refiere a una nación, se refiere a todos. La palabra del Señor dice, permite, pastor. Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23, pues todos pecaron, todos. ¿A qué se refiere todos? Toda la humanidad, todos nosotros. Y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos hechos justamente, justos, gratuitamente, pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esto? Que todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Toda la humanidad. Anteriormente, los únicos que tenían derecho a la salvación, ¿quiénes eran? Según la ley. ¿Quiénes eran salvos? El pueblo judío. Nada más. Nosotros no, los gentiles no. Y si algún extranjero quería cumplir eso, tenía que hacerse judío. Pero ahora nosotros, mediante Cristo, todos los que recibimos a Cristo, somos de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el término universal no se refiere a una institución, no se refiere a un estado. Católico, universal, es porque todos, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón,
pasamos a ser hechos hijos de Dios. ¿A qué se refiere ahí eso? Si creyeres en su corazón que Jesucristo lo levantó y confesares con tu boca, eres salvo. Y dijo Cristo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿sabe cuál es la condición? Más, el que no crea es condenado. Yo puedo bautizarme, pero si tú no crees, le crees al Señor, no eres salvo. Porque la salvación es por fe. Por fe. Ahora, vamos ahora. Ok. Vamos ahora a lo que es Mateo. Mateo, todavía falta. No se preocupen. Ojo, aquí no vengo a discutir con nadie, solamente vengo a la palabra de Dios. Okay. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Pues también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades nada podrán contra ella. Aleluya. Ahora, cuando Pedro estaba con Jesús, están los discípulos, no solamente Pedro, están todos. ¿A qué se refiere esto? El versículo anterior, pastor. El anterior. Jesús le dijo, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, el 14 dice, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Uno de los profetas, Jeremías, ¿verdad? Ahora Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen? Jesús le pregunta a los discípulos, a los apóstoles, ¿quién dice usted que soy yo? Pedro dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha ¿qué? Revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. No se refiere que esta palabra revelado sea solamente para Pedro. Es para toda la iglesia. Es para todos los apóstoles, todos los discípulos. Esa revelación es el fundamento del evangelio. La piedra angular es Cristo. La principal piedra es Cristo. Cristo es nada más que parte de la edificación. Entonces, nosotros somos parte de esa iglesia, de la revelación. Somos salvos por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Y esas llaves que tanto dicen, se refiere a la autoridad. La autoridad que Jesús le dio a la iglesia. Cuando dijo, atarás, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que ates en la tierra, lo que atemos acá será atado arriba, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? ¿Permitir o no permitir? Indica que Jesús le dio la autoridad a través del evangelio de la salvación. A través de la predicación del evangelio. No se refiere a algo físico, sino espiritual. Eso se refiere. Pero no es el fundamento de la iglesia, el fundamento es Cristo. Cristo es la roca, la piedra angular. Esto es un ángulo, esto es una piedra. Y las demás piedras están adheridas a él. Y el fundamento de la iglesia está sobre los apóstoles, lo que enseñaron. Si yo quito esta piedra del ángulo, ¿qué pasa con la edificación? Se va abajo. Y Cristo es la piedra principal
de la iglesia. Y Pedro es parte de ahí, igual como todos los apóstoles. Y nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles, que es la iglesia de Cristo. Pastor.